Muy buenas noches, les habla Leidiana Botero en su programa Salud en Línea del Hospital San Roque. Hoy quiero dedicar este espacio, este corto espacio que tenemos siempre para llegar a sus hogares, a hablarles de los accidentes en casa, que son muy frecuentes, más que todo con los menores de edad. ¿Qué tipo de accidentes? Intoxicaciones, es decir, consumo de algún tipo de alimentos ya pasados o perecederos de tiempo, el consumo de algunas sustancias tóxicas como el tiner, la gasolina, el petróleo y otros más como los venenos, y también los ahogamientos, tener en cuenta también los machacones, que son muy comunes en los nenes pequeños, y las caídas y los traumas de cabeza. Es importante tener en cuenta que todo esto es de prevención, es decir, que si nosotros sabemos que tenemos un paciente enfermo en casa que maneja medicamentos, tratamientos para la presión arterial, para la diabetes, para las convulsiones, porque son epilépticos, es muy bueno que ustedes como padres o cuidadores de los menores siempre guarden este tipo de medicamentos, pastillas y sustancias en cajones altos donde los niños no tengan acceso a ellos, o en gabinetes muy altos, porque hemos tenido intoxicaciones en menores. Es incluso una de los accidentes más frecuentes por los cuales nos consultan los niños por urgencias. Estoy hablando de los niños menores de 5 o 6 años, que incluso pues son como los más traviesos y los que más buscan lastimosamente ese tipo de peligros. Entonces los niños consumen una sustancia de estas y terminan en un servicio de urgencias con una sonda nasogástrica, con lavados gástricos y con muchas veces remisiones a otros niveles, porque obviamente son medicamentos que tomados en cantidades abundantes pueden producir daños en el organismo, más que todo en los riñones y en el hígado y en el páncreas, porque estos son los 3 órganos que regulan las sustancias que en nuestro organismo entran. Es muy común ver este tipo de intoxicaciones en los menores porque ciertas pastillas tienen muchos parecidos a los dulces o las golosinas que encontramos en el mercado. Entonces ellos simplemente asocian la forma de la golosina con la pastilla que están viendo y se la toman. Entonces por eso nosotros siempre hacemos este tipo de recomendaciones para prevenir estos accidentes. También es muy común el que los niños ingieran sustancias tóxicas que manejamos nosotros en casa. Sustancias como que muchas veces compramos la botella de tiner para diluirle a la pintura, nos sobra un poquito, entonces la envasamos en un frasquito, ya sea en un frasquito de gaseosa pequeño como de Tutti Frutti, o en un frasquito que para ellos les es conocido solamente porque sabe que ahí se toma la gaseosa o el refresco. Entonces el niño lo destapa sin olerlo, sin probarlo, simplemente se toma el sorbito. Este tipo de sustancias como el tiner y la gasolina y el petróleo, el ACPM, producen quemaduras a nivel gástrico. Entonces el niño se puede ver muy complicado por estas razones, sufrir una hemorragia de tracto digestivo, una gastritis crónica, un daño a veces irreparable. Entonces por eso es importante tener en cuenta la precaución de mantener este tipo de sustancias alejadas de estos menores, guardadas en sitios adecuados. Los envenenamientos también son muy comunes. A veces usamos los venenos que usamos en la casa para de pronto espantar las ratas o para matar los ratones, o el muy común también con este tipo de babosas. Esos venenitos tienen también presentación granulada, muy bonita, de colores muy llamativos y atractivos para los niños. Muchas veces se nos dañó el empaque, lo echamos en una bolsita plástica, el niño lo encuentra y lo ingiere. También nos ha ocurrido en el hospital casos con niños que ingieren este tipo de sustancias, y lo más triste es que muchas veces ellos, por creerse castigados, no cuentan qué fue lo que se tomaron. Entonces resulta la mamá y el niño bien dispuesto, y la mamá consultando, y uno da lo último pues de la historia del niño, encontrando que fue que ingirió algún tipo de sustancia o de tóxico, y muchas veces ya han transcurrido mucho tiempo, muchas horas, y hay veces no hay muy buen remedio para esto, o las secuelas son bastante grandes para los menores. Entonces es evitar ese tipo de sustancias en nuestras casas, y si las tenemos, lo más lejos posible del alcance del menor. También es muy común encontrar las caídas de los niños de 3 y 6 meses, que los dejamos sobre la cama porque se nos quedaron dormidos. Nosotros no sabemos en qué momento el nene despertó, y él obviamente no nos va a llamar con un llanto o nos va a llamar mamá, sino que simplemente él va a empezar a movilizarse sobre la cama, produciéndose una caída y haciéndose un TEC. ¿Qué es un TEC? Es un trauma encefalocraneal. Significa que hay un trauma dentro de la cabeza por el golpe. Muchos de los niños se hacen el tulundroncito hacia afuera. Imaginémonos que no se hace ese tulundroncito hacia afuera, sino que ese tulundroncito queda dentro de la cabeza, y es donde está el riesgo de la muerte de un menor, o de traumas de inconsciencia, o secuelas posteriores de daños neurológicos. Entonces es importante que si nuestros niños aún no caminan, dejarlos siempre
en el piso. Es mejor tenerlo un momentico en el piso que no tenerlo sobre la cama para que se nos puedan caer. Entonces mire que son un montón de accidentes que podemos evitar en casa. Entonces es importante las escalas protegerlas contra las caídas, los pisos mojados, ¿sí? Bueno, en una próxima oportunidad estaremos tocando más a fondo el tema. Mil gracias por acompañarnos, fue un placer estar con ustedes. Recuerden que les habló Lady Ana Botero en su programa Salud en Línea del Hospital San Roque. Hasta pronto.